hay guionistas como tales, sino que somos diseñadores narrativos, escritores o cosas, pero un guión como tal, por lo menos como lo concebimos en televisión y en cine, no es algo que tengamos. Y realmente no sé cómo se hace en la tele y el cine, no lo he hecho nunca, más que de forma amateur, entonces no tengo mucha experiencia. En mi caso, yo lo que hago es pensar la forma en la que un jugador interactuará con una historia o con unos personajes o con elementos narrativos de un tipo o de otro, sean parecidos a un guión o no. El hecho de que no lo haya creado nadie solo en su casa, con su Fourier o su Century y su Final Draft, no quiere decir que no sea una historia y que no tenga fuerza. Yo disfruto mucho el diálogo, escribir diálogo me encanta, me lo paso muy bien, sobre todo cuando es un diálogo interactivo, sobre todo cuando estoy creando estructuras de conversación en la que se le dan varias opciones al jugador y va cambiando, o el diálogo cambia dependiendo de lo que haya hecho antes el jugador. Diseñarme diagramas de flujo es divertidísimo, es casi lo que más me gusta, junto con encontrar la voz de personajes, con lo cual tendríamos una cosa como muy típica del videojuego y otra cosa que no es típica del videojuego, sino que es común a casi todas las artes que usan el lenguaje humano. Mi rey macho ha sido fecundado por su amante gay. Las relaciones sexuales son peligrosas. He ejecutado al papa y tampoco ha pasado nada. ¿Cómo secuestrar a alguien? ¿Cómo asesinar a una persona si nadie se une a ti? Destruir a la Iglesia Católica. Mi familia se muere. Cruzado por Jerusalén contra los judíos, odio al papa. La única fe verdadera ahora es imparable. Necesito ayuda con un yerno gilipollas. Un niño con un padre desconocido. ¿Mi bastardo? De verdad, nada de esto lo ha escrito nadie, aparte de la persona que lo ha preguntado. No se escriben historias en Crusader Kings, excepto el jugador. Hay pequeños trocitos, las remas, hay pequeñas unidades de significado que el jugador va uniendo, y entre lo que realmente une y le produce un feedback real del juego y lo que se imagina. Quizá lo más propio de escribir para videojuegos es tener que tener al jugador como forma activa, como parte de la conversación que se está teniendo en esos momentos, ya que va a ir eligiendo y todo el peso que vaya metiéndole va a cambiar de una forma u otra esa historia que se está creando. Porque siempre se dice que el jugador es el protagonista de los videojuegos y no es del todo cierto, realmente el jugador es coautor. Yo, cuando estoy jugando a Super Mario, el protagonista soy yo, de mi narrativa emergente. Y las historias que me pasan, y si me meo, y si hay un CS, todo eso puede pasar también en Super Mario, además de la historia de Peach, Bowser, Mario y el mundo champiñón. Lo que quiere decir que en una misma obra tenemos dos narrativas a la vez, que se están pegando. No es como en las 1001 noches, que tenemos primero una, luego la otra, primero una, luego la otra, trocitos. Aquí las dos están sucediendo a la vez. Y eso es lo que hace realmente que el videojuego no se pueda contar. Lo que pienso es que no soy un creador de historias, sino un facilitador de historias. Y lo que hago es dar las herramientas a personas para que se puedan crear sus propias historias a partir de unos parámetros que he creado yo. Entonces es como bastante más difícil, ¿no? Tú no eres alguien que se sienta en una silla y ve cómo se sienta en una silla, sino que tú dejas la silla vacía y propones cómo alguien puede sentarse en esa silla y puede darle un uso a esa silla. Que a veces es el que tú querías y otras veces resulta que la usan para otra cosa. Por eso el jugador es coautor, está creando su propia narrativa encima de la nuestra, al lado de la nuestra, por debajo de la nuestra, integrada con la nuestra. No lo sabemos, pero lo hace. El videojuego creo que lo que más interesante tiene en estos momentos es que es absolutamente experimental porque todavía no sabemos cómo hacer las cosas. Hemos estado robando un montón de tiempo a otros medios y a la vez ha ido surgiendo el propio lenguaje del videojuego que ni siquiera estaba robando, sino que estaba dándose cuenta de que puede hacer cosas que no se suelen hacer en otros medios. Y eso hace que te sientas como parte de una revolución, ¿sabes? Como parte de un movimiento vanguardista que está teniendo lugar aquí, pero que quizás es mucho más difícil en otros sitios. De alguna manera me siento más seguro en el videojuego de lo que podría estar en el cine o en la televisión, porque aquí no sé qué estoy haciendo, pero no solo yo, nadie. Y como nadie lo sabemos, pues puedes permitirte que el grado de experimentación es mucho más alto, por decirlo así, sobre todo si estás dentro de la parte independiente del videojuego. Puedes hacer cosas muy locas y nadie te va a decir lo estás haciendo mal porque nadie sabe cómo se hace.